Vamos a comenzar orando una vez más, pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, delante de tu palabra. Padre, yo estoy necesitado de tu ayuda. Padre, cada uno de nosotros venimos de igual manera necesitados de tu palabra, de huir de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta hora, alimenta, Señor, a tus ovejas. Fortalécenos, Señor. Haznos crecer por medio de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, ser un colaborador para nuestro gozo, como dice Pablo en Corintios. Nos encomendamos a ti, Señor, y a tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ven ahí en pantalla, esa es la tercera sola que estamos viendo de las 5 solas de la Reforma Protestante, como se les llaman. Vimos un mensaje de introducción y ya vamos en la tercera sola, que es sola gracia. Sola gracia. Y pues la verdad, como van a ver, se traslapan un poco esos temas. El tema de la fe que vimos la semana pasada y el tema de la gracia, hay cierto, pues sí, traslape entre lo que son esos dos temas, aunque son distintos. Pero verán que vamos a ir a algunos de los mismos pasajes, porque son temas muy relacionados. Y pues una vez más, yo siento mucho mi incapacidad de poder dar un tema de esa magnitud, tratar un tema como la gracia, que es un tema realmente tan importante y tan enorme. El tema de la gracia es un tema muy grande. Alguien dijo, creo que el tema de la gracia es del mismo tamaño que la Biblia misma. O sea, porque de principio a fin la Biblia se trata de la gracia de Dios. Entonces es un tema vasto, grande. Toda la Biblia se trata de la gracia de Dios. Y pues, ¿dónde hemos estado? Al principio de la Biblia, ¿verdad? En la serie en Génesis. Y ya en esa serie hemos visto la gracia de Dios una y otra vez en la vida de Adán, de Noé, de Abraham. La gracia de Dios realmente es de principio a fin. Si me puede poner la siguiente, una cita de un autor que me gustó acerca de la gracia, no sé si alcanzan a leer, pero dice que la gracia es el corazón del Evangelio. La gracia es el corazón del Evangelio. Es una doctrina que toca lo más profundo de la existencia humana, porque no solo nos revela el corazón mismo de Dios, sino que nos atrae de regreso a esa preciosa comunión con Él que se perdió tan trágicamente en la caída. Me gustó esa cita que pues habla de qué es lo que hace la gracia, que toca lo más profundo de nuestra existencia humana y es lo que a nosotros nos trae de regreso a esa comunión con Dios que se perdió en la caída. Entonces, quiero empezar con una pregunta. Vamos a la siguiente, que dice ahí, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Yo creo que si al inicio podemos definir un poco qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la gracia, eso es algo que nos va a ayudar a entender pues toda la exposición. La primera definición que tenemos ahí es quizás la más común. Quizás es la definición de la gracia que todos hemos oído, que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Esa es la gracia, que Dios nos ha dado favor que no merecíamos. Y es una buena definición, porque esa definición resalta ese aspecto de la gracia, ¿verdad? Que es el favor de Dios, ¿verdad? Pero no es favor dado porque lo merecíamos o porque lo ganamos, es favor inmerecido. Y ese es un aspecto sumamente importante de la gracia, que la gracia
no es algo que viene a nosotros o que recibimos porque lo merecíamos. Vamos a ver más acerca de esto más adelante. Vamos a la siguiente definición. Ahí el número 2. Es una definición que viene de un autor que se llama Carl Trueman. Y dice él, la gracia es la acción de Dios, motivada por el amor, configurada por su santidad, que tiene en cuenta la gravedad del pecado y, sin embargo, lleva a los pecadores a comunión con Él. Entonces hay varios aspectos ahí de la gracia, de esa definición que me gusta, sobre todo cómo inicia. La gracia es la acción de Dios, ¿verdad? Eso es algo que como que no se ve en esa primera definición. La gracia es también la acción de Dios, es la obra de Dios, ¿sí? No es solamente favor de Dios. O sea, cuando pensamos en favor, podemos llegar a pensar, no sé, en como buenas vibras que se mandan hacia nosotros de parte de Dios, o que Dios en su favor nos facilita ciertos procesos en la vida, pero es más que eso. Es Dios tomando acción, obrando Él en beneficio de nosotros. Y también en esa definición vemos que la gracia toma en cuenta la gravedad del pecado, pero al mismo tiempo atrae, como dice, lleva a los pecadores a la comunión con Él. Entonces vamos a ver más cómo es posible eso a través de la gracia a la medida que avancemos. Y por último, el número 3, la gracia, esa es una definición que, si no mal recuerdo, viene de Bryan Chapell, un otro pastor teólogo, y él da esa definición, que es algo parecido, pero más resumido. Dice, la gracia es Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ahí vemos nuevamente ese énfasis importante de la acción de Dios, Dios haciendo algo en la gracia, ¿sí? Dios haciendo por nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, creo que todas esas tres definiciones, las tres tienen algo importante que decirnos en cuanto a lo que es la gracia de Dios. Es favor inmerecido y es la acción de Dios obrando a favor de nosotros en la salvación. Ahora, estamos hablando de sola gracia, ¿verdad? Ese es el tema, sola gracia, que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Eso es lo que afirmamos en sola gracia. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Que para nosotros, pues es una enseñanza, o sea, es nada controversial, ¿verdad? O sea, si tienes muy poco tiempo de ser cristiano, pues ya lo has oído muchas veces, ¿sí? No, la salvación es por gracia, claro. Es de las primeras cosas que entiendes cuando entiendes el Evangelio. No es algo que tú ganaste, es por gracia. La salvación es por gracia. Para nosotros nada controversial. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa distinción de sola gracia? ¿Sí? ¿Por qué en el tiempo de la Reforma también tenían que enfatizar sola gracia? ¿Qué enseñanza hacía necesario hacer esa distinción, esa aclaración de sola gracia? ¿Sí? Solamente la gracia. Bueno, voy a tratar, para iniciar eso, tratar de explicar cómo es que funciona la gracia en la Iglesia Católica, que ese era el contexto de los reformadores. Todos ellos salieron de un contexto católico. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar a entender por qué era necesario afirmar sola gracia. Y en eso, pues, yo no soy experto en doctrina católica, así que espero que lo que yo diga refleja correctamente su enseñanza. Pero estoy siguiendo, pues, como unas enseñanzas que encontré por ahí sobre cómo es que la Iglesia Católica entiende la gracia. Entonces estoy, pues, también dependiendo de otros que me han ayudado a mí a entender esas cosas. Ahora, acuérdense de esa primera definición que dimos. Está ahí todavía, ¿verdad? Que la gracia es esa
pues posibilidad de favor de parte de Dios inmerecido que existe, ¿verdad? Por la cruz de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Existe la posibilidad de recibir gracia. Y la Iglesia Católica no está en desacuerdo con esa definición de la gracia, ¿verdad? Ellos de igual manera entienden que la gracia de Dios o el mérito de Cristo es disponible, hay posibilidad de gracia por la obra de Cristo en la cruz. Pero lo que ellos entienden que es diferente es que gracia o mérito de Cristo se canaliza, viene a las personas a través de la iglesia. ¿Okay? Gracia viene a las personas por medio de la iglesia. Sí, la gracia es la obra de Cristo, que Él ha ganado en la cruz, pero en su entendimiento, esa gracia, podemos decir que la iglesia es el banco que guarda esa reserva de gracia que Cristo ganó en la cruz, ¿verdad? Y la iglesia como el banco guarda y también dispensa o distribuye la gracia por medio de la iglesia. Entonces, si quieres acceder a la gracia de Dios, lo tienes que hacer a través de la iglesia. Y bueno, creo que también enseñan que hay un depósito de gracia que ha dejado María y los santos, y como tenían tanta gracia y tanto mérito ellos, o sea, tenían más allá de lo necesario para su propia salvación y vida, que dejaron como una gracia adicional que no ocupaban ellos para su salvación, y ese exceso de gracia pues también se depositó en una tesorería de gracia y mérito, y se puede acceder a través de oraciones a María y los santos. Pero en general, podemos decir que la gracia viene a través de la iglesia, y en específico a través de los sacramentos de la Iglesia Católica, que son 7. Y esos sacramentos, esa relación que tú tienes con la iglesia, te permite acceder a la gracia. O sea, usando la ilustración del banco, hacer retiros de gracia, esa gracia que tú necesitas para tu vida, para tu salvación. Y pues el sacerdote es como el banquero, ¿verdad? Tienes que ir y ver con él para hacer un retiro, para acceder a esa gracia, ¿verdad? Y pues a través de cumplir con los sacramentos de la iglesia, confesiones, misas regulares, todo lo que involucra, vas como recibiendo gracia a través de esas cosas, y esa gracia entonces te ayuda a vivir rectamente, te ayuda a vivir correctamente. Pero ahí es donde entras tú, ¿verdad? Tú tienes que ahora colaborar con esa gracia que vas recibiendo, ¿sí? O sea, la palabra ayuda es la palabra clave. Esa gracia te ayuda a vivir rectamente, pero tú tienes que, como dije, colaborar con esa gracia. La gracia te ayuda, pero también depende de ti, depende de que tú hagas tu parte y que tú le echas ganas para hacer lo correcto, ¿verdad? O sea, tú y la gracia tienen que como hacer equipo, tienen que colaborar para que seas salvo. Entonces, prácticamente en la enseñanza católica quedan mezcladas o fusionadas la gracia y las obras, lo que tú haces, o podemos decir que quedan mezcladas la justificación y la santificación, ¿sí? Y en vez, o sea, nosotros entendemos que la justificación es algo que Dios hace en un momento, ¿verdad? Salvándonos, declarándonos justos delante de Dios. La santificación es un proceso en que, siendo salvos completamente, vamos siendo transformados y creciendo en nuestro caminar espiritual, más y más como Cristo. Pero en la Iglesia Católica, la teología católica, quedan mezcladas esas dos cosas.
Entonces, como depende de ti, de que tú vas cooperando con la gracia, colaborando con la gracia, pues la salvación en parte depende de ti, lo cual quita por completo el poder y la noción bíblica de la gracia, lo redefine por completo, porque gracia más obras distorsiona el cuadro bíblico de la gracia. Entonces, efectivamente, vamos a decir que la iglesia controla como la llave de la gracia. Si quieres recibir gracia, tienes que ir a la iglesia y ellos te pueden abrir la llave tantito para que recibas un poco de gracia que te va a ir ayudando en el camino. Sí, Cristo hizo lo suyo en la cruz y dejó disponible gracia. Ahora tú tienes que hacer tu parte en conjunto con la Iglesia Católica para que seas salvo. Entonces, no hay una seguridad de salvación. No puedes estar 100% seguro que soy salvo. Realmente, siempre hay esa duda de si estoy haciendo lo suficiente, si he confesado suficiente para poder ser salvo, ¿verdad? Eso lo que vimos la semana pasada hablando de Lutero, ¿verdad? Que confesaba sus pecados y salía y de repente le entraba la duda. A lo mejor no confesé suficiente o se me olvidó de algo y regresaba a confesar otra vez porque no estaba seguro del favor de Dios sobre su vida. Le daba ese miedo de que quizás no haya hecho yo lo suficiente. Entonces, y creo que es por eso, como vimos en la introducción, este asunto de la venta de indulgencias que sucedía en el tiempo de la Reforma, creo que es por eso que pegaba tanto la venta de indulgencias, porque si no se acuerdan de ese mensaje, las indulgencias era cuando pagabas para como un boleto o algo para que pudieras salir más rápido del purgatorio. El purgatorio en la enseñanza católica es ese castigo que tienes que pasar, ese como tiempo de castigo y fuego que pasas para purificarte de los pecados que no trataste en la vida para que ya puedas entrar en el cielo. Entonces había miedo de que, híjole, quizás me toca 50 años en purgatorio, ¡qué horror! Entonces voy a comprar unas indulgencias para mí o para mi familiar que ya murió para que pueda salir más rápido, ¿sí? Entonces, esa falta de seguridad, pues, funcionaba bien para vender indulgencias. No puedes estar seguro, entonces, pues, dame tu lana, yo te doy tu indulgencia y con eso sales más rápido, ¿sí? Porque no podías estar seguro. Entonces, y también vemos en la venta de indulgencias la misma idea de esa gracia siendo canalizado a través de la iglesia. Entonces, a todo eso reaccionaron Lutero, los otros reformadores del siglo XVI, de ese entendimiento de la gracia. ¿Okay? Y ellos dijeron, no, es que la salvación no es algo que nosotros hacemos con Dios. O sea, como dos personas trabajando para construir algo y cada quien hace su parte. No, la salvación es solamente por la gracia de Dios. Eso era la afirmación de los reformadores. Y bueno, con el tiempo que nos queda, quiero ahora pues tratar de explicar pues a grandes rasgos la enseñanza bíblica acerca de la gracia. A eso vamos a ir. Y vamos al siguiente. Empezamos con una pregunta. ¿Quién necesita gracia? ¿Quién necesita gracia? Y para contestar esa pregunta vamos a ir primero a Romanos 3. Ahí está la cita. Dame la cita ahí, Beto. Romanos 3. Y creo que vimos algunos de esos versículos la semana pasada. Romanos 3, versículos 10 a 12. Dice Pablo, y aquí Pablo está citando Salmo 53, creo, pero ocupa Salmo 53
y lo implementa para su argumento que está haciendo en esta sección de Romanos. Y dice Pablo, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién necesita la gracia? Todos. No hay quien haga lo bueno. La Biblia es muy clara, no hay justo. No hay quien haga lo bueno. Todos necesitan, por lo tanto, gracia. Todos han desviado. Tal vez, creo que el pastor Eduardo lo mencionó la semana pasada, tal vez tú piensas que eres una buena persona. Yo, pues, como que, ¿para qué necesito gracia si soy bastante buena persona? ¿Por qué? Yo voy a estar bien porque pues soy un buen vecino, soy un buen padre, una persona honesta. O sea, yo comparado con muchos otros que yo conozco, yo saco una muy buena calificación. Soy una buena persona. Y cuando, bueno, te señalan una falta por ahí, bueno, claro, no somos perfectos, pero sí soy una buena persona, ¿sí? Pero, ¿cuál es el asunto? Que Dios no nos califica de esa manera, ¿sí? Dios nos califica en base de su ley, de su palabra, en base de lo que Él requiere de nosotros, ¿sí? Isaías dijo lo mismo, que dice Pablo aquí en Romanos. Nosotros como ovejas, cada uno se ha descarriado. Hemos seguido el camino que a mí me parece bien. ¿Sí? Entonces, no hay personas inocentes. Todos somos culpables. Y no es que hemos cometido pues ciertos pecados y nada más. El asunto es peor todavía. No es que solo hemos cometido pecados, es que somos infectados con el pecado. Sí, el pecado realmente no es solamente un acto, es una condición, es un estado de nuestro corazón. Tenemos por naturaleza un estado de corrupción moral y suciedad delante de Dios. Nacimos en pecado, como dice David en los Salmos. Entonces, no peco porque, bueno, nací en este mundo y he tenido malos ejemplos. Y como soy humano, pues sigo los malos ejemplos de las demás personas y por eso pues terminé pecando. Porque pues mire los ejemplos que tuve. No es por eso que pecamos, porque pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza se inclina completamente al pecado. Nadie tenía que enseñarte a pecar. Nadie tenía que darte un mal ejemplo para que tú fueras un pecador. Viene de fábrica en nosotros. ¿Sí? Entonces, nuestro pecado nos coloca bajo la ira justa de un Dios santo. Nos coloca bajo su ira. Y Dios, hermanos, con toda justicia pudo habernos declarados culpables, condenados eternamente al castigo, infierno para siempre. Segundo de Pedro 2:4 dice que eso es precisamente lo que hizo Dios a los ángeles que rebelaron. La Biblia habla de un grupo de ángeles que rebelaron. ¿Qué dice Pedro? Dios no los perdonó. No hubo perdón para ellos, no hubo gracia para ellos, sino que dice, los arrojó al infierno, a la fosa de tinieblas reservadas para juicio. Dios, con toda la justicia del mundo, pudo haber hecho lo mismo con nosotros, hermanos. Porque a los ángeles solo les dio lo que merecían. Pudo haber hecho lo mismo con nosotros. ¿Sí? Entonces, hasta que nos demos cuenta, hasta que reconozcamos que esa es nuestra condición delante de Dios, pecaminosos hasta los huesos, no estamos en una condición para recibir la gracia de Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición para poder recibir la gracia de Dios. Tenemos que colocarnos junto a ese recaudador de impuestos en Lucas, creo que es, que fue a orar en la sinagoga o en el templo, creo, y golpeó su pecho. ¿Y qué dijo?
ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, él reconocía, cuando yo me pongo delante de Dios, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Nada bueno en mí que le puedo ofrecer a Dios. Soy un pecador miserable, necesitado de la misericordia y de la gracia de Dios. Esa es nuestra condición. Pero hubo gracia. Hubo una intervención de la gracia de Dios. Dame otro clic ahí. Ahí dice, salvos por gracia. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y el texto que vamos a ver es Efesios 2. Efesios 2, 1 a 10. Vamos a ir ahí en nuestras Biblias. No vamos a ver todo ahí, obviamente, pero Pablo hace unas afirmaciones muy importantes en ese pasaje. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie gloríe. Por gracia han sido salvos, dice Pablo. Y aquí lo que Pablo está haciendo, está describiendo la salvación por la gracia, la salvación de pecadores. Porque Pablo dice al inicio que estaban, ¿qué? Moribundos, no, muertos en tus delitos y pecados. Muertos para amar y obedecer y glorificar a Dios. Muertos sin la capacidad de responder a Dios. Un muerto no puede responder a nada. Está describiendo Pablo un estado de incapacidad en que el pecador no puede responder a Dios a menos que algo actúe sobre él. ¿Sí? Y no puede responder a Dios porque toda su naturaleza, su voluntad, su mente han sido rotos por el pecado, esclavizados al pecado. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué nos puede ayudar en esa condición? Inhabilidad, muerte. Pues solamente un milagro. Solamente un milagro nos puede ayudar. Y eso es lo que Pablo describe aquí en Efesios 3, que Dios nos ha dado vida. Nos ha resucitado a vida espiritual. Nos ha dado vida por medio de su gracia y el don de fe. Y eso es lo que vimos al inicio en esas definiciones, la acción de Dios. La gracia es la acción de Dios en justificarnos, en declararnos justos por medio del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Ahora, hay algo importante acerca de la gracia que tenemos que entender para entender la gracia bíblica. Tenemos que entender que la gracia es gracia soberana. Gracia soberana. Nada le obliga a Dios dar gracia a las personas. Es como yo decidir dar un regalo a un amigo. Yo decido que voy a dar a Beto un regalo. Entonces le compro su regalo y le doy su regalo. Sí, eso es gracia. Sí, porque yo decidí hacerlo por mi propia voluntad. Nada me obligó a darle a Beto ese regalo. Lo hice por mi propia voluntad, libremente.
decido darle ese regalo, entonces es gracia. Pero si yo tengo que darle un regalo, si es obligatorio que yo le dé algo, entonces ya no es por gracia, ¿sí? Porque de alguna manera, si estoy obligado a darle un regalo, de alguna manera Él lo ha ganado, de alguna manera Él lo ha merecido. Entonces, en ese sentido, ya no es por gracia, ¿sí? En el sentido bíblico, ¿verdad? Si algo se ha ganado, si yo merezco algo, ya no es gracia, es un sueldo, algo, una recompensa, algo que se me debe, ¿sí? Para que un regalo sea de gracia, tiene que venir de la voluntad y decisión libre del dador, ¿sí? Esa es la noción bíblica de la gracia. Pablo habla de eso en Romanos 11, es donde él explica como esa idea de que es gracia solo si viene a nosotros por decisión libre de aquel que lo da. Entonces, la salvación es gracia que hemos recibido porque Dios lo ha dado gratuitamente, no porque lo hemos merecido. Lo que merecemos que Dios nos diera sería castigo eterno, sería una eternidad en el infierno. Como se ha dicho, el problema para Dios no es poner un pecador en el infierno. Eso no es un problema para Dios, eso es lo justo, eso es lo que Él ha ganado. Todos han ganado esa sentencia. El problema para Dios es cómo poner a un pecador en buenos términos con Dios, cómo perdonar a una persona injusta que ha cometido pecados, cómo perdonarlo para que pueda vivir en su presencia. Ese es el problema para Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un juez justo. Un juez justo no va a pasar por alto la rebelión y la injusticia que se ha cometido. Va a dar su merecido castigo y juicio, ¿sí? Y Dios es un juez justo. Él requiere justicia. Y la justicia es precisamente lo que no tenemos. Entonces estamos en problemas ante un Dios santo, ¿sí? Y en eso de la gracia tampoco es que Dios ha hecho una parte, que Dios ve nuestra condición, nuestra incapacidad y nos echa la mano. Eso no es la gracia, ¿sí? Y que pues ahora que Dios ha dado gracia, ahora sí puedo yo cumplir con lo que falta, ¿verdad? Como si salieras a comprar un par de zapatos. Necesitas un par de zapatos, vas a la tienda a buscarte unos zapatos y encuentras justo lo que buscabas. Te encantan esos zapatos y dices, no, esos son. Y ya volteas la etiqueta y, ay, no me alcanza. No están bien caros y aunque me gustan, pues no me alcanza. Pero entonces vas a tu casa triste, pero regresas una semana después a encontrarte con el hecho de que están en descuento. Han bajado un 40% el precio y ahora sí te alcanza para comprarlos. Algunos han concebido de la gracia de esa manera, que ahora que Dios ha dado gracia, sí, ahora sí la salvación es inalcanzable para nosotros. Pero eso no es la gracia. Un autor usa la ilustración del Gran Cañón ahí en Estados Unidos. Ese sistema de cañones enormes en el sureste, no. Sí, sureste, ¿no? Estados Unidos, ya ni me acuerdo dónde están. Pero bien grandes, son cañones enormes, ¿verdad? De los más grandes del mundo. Y de ancho van de 6 a 15 kilómetros de ancho. Y entonces, bien enormes. Ahora, si tú pides a una persona que intente, vamos a decir que pides a 2 personas, y van a intentar con todo lo que tienen para saltar de un lado a otro del Gran Cañón. Pues es de risa, ¿verdad? Es completamente inalcanzable, imposible, no se puede, es muy ancho, ¿sí?
O sea, tal vez uno puede 3 metros, otro bien veloz, unos 6, 7 metros, ¿sí? Pero imposible. Entonces algunos han concebido de la gracia como, bueno, como es imposible, Dios ha hecho un puente de un lado hacia el otro lado, pero el puente queda como unos 15, 20 metros corto de llegar al otro lado del cañón. Entonces, Dios ha hecho la mayoría, pero a ti te toca dar ese último salto. Entonces vas entrenando y brincando para esperar que puedes dar ese salto para llegar al otro lado. Pero no, eso no es la gracia. ¿Sí? La gracia es que Dios hizo el puente de un lado hasta el otro lado, y no solo eso, te subió a sus hombros y te fue cargando de un lado a otro. Eso es la gracia. ¿Sí? Entonces, como vimos la semana pasada en Romanos 3, ¿cómo es que Dios puede ser ese juez, ese Dios justo y al mismo tiempo justificar a pecadores? ¿Cómo puede hacer lo que parece una injusticia si es un Dios justo? Pues lo puede hacer a través de Cristo. Esa es la gloria de la justificación, la gloria de la gracia, la gloria del Evangelio, que Cristo toma todo nuestro pecado y toma todo el castigo correspondiente a nuestro pecado. Cristo lo toma, y Cristo de regreso nos da a nosotros su justicia perfecta. Toma toda nuestra injusticia y nos da a nosotros su justicia perfecta. Esa es la increíble noticia del Evangelio. Por eso Dios puede ser justo y el que justifica a pecadores, ¿sí? Porque lo ha hecho justamente. Todo el castigo por mi pecado que Dios no pudo pasar por alto, lo derramó sobre Cristo. Por eso es un regalo. La gracia no se tenía que dar, nadie lo merece, el dador lo da según su abundante gracia. ¿Sí? Y es gracia porque todo lo pagó Cristo. Él hizo el puente de un lado a otro y nos fue cargando también. Todo lo hizo Cristo. Por tanto, hermanos, si hoy somos salvos aquí, no es por nada en nosotros. Que nos quede bien claro, no es por nada en nosotros, es por la gracia de Dios. Es la verdad, hermano. O sea, la gracia de Dios es la única razón por la cual pasé yo de ser un hijo de ira, como vimos en Efesios, como los demás, de ser un hijo de Dios. Esa es la única razón, la gracia de Dios. No es por nada en mí, no es porque yo he sido más inteligente, no es porque yo he sido más sensato que la mayoría de las personas, no es porque yo he sido más sabio, no es porque yo he sido menos terco que mi hermano. No, nada de eso. Es por la gracia de Dios. Yo era un hijo de ira, como los demás, pero por la gracia pasamos a ser hijos de Dios. Y ahora, habiendo sido salvos por gracia, podemos vivir en gracia. Vamos a dar otro clic ahí y va a aparecer un texto ahí, Romanos 5, 1 a 2. Hemos sido salvos por gracia y ahora podemos vivir en gracia. Romanos 5 dice: habiendo sido justificados, declarados justos por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe hemos obtenido entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. En la gracia, hermanos, Pablo dice que estamos firmes.
Quiero que todos golpeen el piso con su pie. Vamos a levantar un pie y vamos a golpear el piso. 1, 2, 3. Está firme, ¿verdad? No se movió nada. Aquí seguimos. El peso aguantó el golpe, aunque todos bajamos el pie fuerte, a la misma vez está firme. Y así nuestro estado en gracia, es lo que Pablo está diciendo, están firmes en la gracia. Cuando pecas, mi hermano, ahí te quedas firme en gracia. Cuando tú tomas en tu vida un paso pecaminoso y tu pie empieza a hundirse en el lodo del pecado, si has sido justificado, mi hermano, sigues firme en gracia. En tu peor día, ¿verdad? Cuando te levantaste tarde, no leíste, no oraste, te enojaste con tu esposa saliendo de la casa, te enojaste con un compañero de trabajo y le hablaste mal. En ese tu peor día, sigues firme en gracia. Ese es nuestro estado. Porque la gracia no depende de nuestras obras, no depende de las circunstancias. La salvación nos ha unido a Jesucristo, hermanos. Y es en esa gracia, unidos a Jesucristo, quien es la gracia de Dios, que vivimos ahora cubiertos con su justicia en todo momento, libres de la condenación, como Pablo dice en Romanos. ¿Sí? Esa es una esperanza, dice Pablo. ¿Lo vieron ahí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Seguimos firmes en gracia y por eso tenemos una gran esperanza. Es una esperanza inquebrantable, porque la gracia en la cual vivimos está firme. Por eso nuestra esperanza es inquebrantable. Miqueías 7:9 habla de la gracia de esta manera. Miqueías 7:9 dice que Dios hablando a su pueblo, el profeta, Dios a través del profeta, dice, volverá a compadecerse de nosotros, o a comparecer de nosotros. Eliminará a nuestras iniquidades. Sí, dice, las arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Qué metáfora tan poderosa, hermanos? Las arrojará a las profundidades del mar. Eso es lo que ha sucedido en nuestra salvación. ¿Verdad que si estás en un barco, ahí en mar abierto, en las profundidades del mar, o sea, no cerca a la playa, allá en las profundidades, si tú pierdes algo, pues es que se ha perdido, ¿verdad? O sea, el mar es extremadamente profundo y encontrar ahí algo que se pierde en medio del mar es sumamente difícil, aún con toda la tecnología moderna y radares y todo lo que tenemos para recuperar cosas, sigue siendo muy difícil. Y en tiempos antiguos, cuando se escribió esto, era impensable. Si te cae algo, a menos que flote, ¿verdad? Es que se perdió permanentemente, no se va a recuperar. Y eso es lo que ha hecho la gracia, hermanos. Es lo que Dios hace con nuestros pecados. Los arroja al mar. Y me encanta que dice, o sea, no es que se cayeron por accidente. No, Dios los agarró y los arrojó al fondo del mar. Ya no tenemos uso para eso. Ya no se van a acordar esos pecados. Se arrojaron al fondo del mar. Increíble. Isaías. Hay un texto ahí de Isaías, si lo quieres anotar. Y lo vimos en la escuela dominical. Isaías habla de que Dios es aquel que borra nuestras transgresiones. Es algo de la misma idea, ¿verdad? Tú puedes cometer un crimen, ¿verdad? Pues hacer algo legal, un crimen, y pues dependiendo de la gravedad del crimen, pagar una sanción o servir tiempo encarcelado y al final recibir un perdón, ¿verdad? Pagaste lo que debiste, serviste tu tiempo y ya eres perdonado, pero el transgresión, la delincuencia que tú cometiste, pues sigue ahí un registro, un récord de tu crimen, ¿verdad?
que en caso de que vuelves a hacer algo malo, te pueden sacar eso y dices, oye, ya has cometido la misma cosa 2 veces y ahora va a ser peor, ¿sí? Quede ahí archivado, pero la gracia de Dios, como dice Isaías aquí, es que nuestras transgresiones quedan borradas. O sea, no siguen en un archivo por ahí para que Dios después pueda sacarlos y usarlos en nuestra contra delante de Dios en el día de juicio. Han quedado borradas nuestras transgresiones. Esa es la gracia de nuestro Dios. Y es por eso que Pablo dice, como ya mencioné en Romanos 8, Pablo, después de magistralmente en los primeros 8 capítulos de Romanos explicar la gracia de Dios en la gracia de Dios en él justificando a pecadores, Dios dice eso, ya no hay condenación para los que están en Cristo, ya no hay manera que te condene, porque has recibido gracia. Y esa gracia borra tus transgresiones. Esa gracia arroja tus pecados al fondo del mar, donde ya no se pueden recordar ni recuperar. Increíble. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Jesús, quien es la gracia de Dios. Amén. Bueno, hermanos, podríamos decir mucho más acerca de la gracia. Es un tema enorme. Podríamos hablar de vivir en la gracia y cómo la gracia poderosamente obra en nosotros, ¿verdad? Para transformarnos, para entrenarnos a vivir en santidad y hacer buenas obras. La gracia es poderosa, hace todo eso, ¿sí? Pero en vez de entrar en todo eso, quiero dejarnos aquí por el día de hoy. Simplemente maravillando de la hermosura, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es suficiente. Sola gracia es suficiente para salvarnos. La gracia lo ha hecho todo para salvarnos. A nuestro Dios sea la gloria por su maravillosa gracia.